tardes a todos. Vamos a comenzar con el siguiente seminario web organizado dentro de todas las actividades que estamos preparando en este plan de actuación contra el COVID-19, ¿vale? Como sabéis, estos seminarios están organizados dentro desde la Delegación para la Universidad Digital y junto con la Unidad de Calidad, Innovación Docente y Prospectiva. Y bueno, en este caso, como todos los jueves, vamos a dedicarnos a un aspecto más técnico. Los martes los dedicamos a aspectos más pedagógicos, ¿vale? Relacionados con el aspecto metodológico docentes. Y en este caso, los jueves, pues como sabéis, siempre tratamos de, bueno, pues intentar hacer algo relacionado con las herramientas que tenemos a nuestra disposición para utilizar en esta situación. Desde la semana pasada, bueno, pues nos vamos a orientar, estamos orientando los seminarios a temas relacionados con la evaluación online y la evaluación de los alumnos, porque es lo que nos toca en esta fecha, sobre todo dentro bueno, ya incluso para temas de evaluación, sí, evaluación online, evaluación con exámenes, ¿vale? O a través de una evaluación continua, ¿vale? Bien, en este caso vamos a completar un poco las herramientas que Prado, que la herramienta Moodle nos ofrece para temas de evaluación. En la semana pasada estuvimos centrados en cuestionarios, ¿vale? Y en el banco de preguntas y cómo crear con ella los cuestionarios. En este caso nos vamos a centrar en tareas y foros evaluables como otros mecanismos que podemos utilizar para hacer la evaluación continua y para hacer incluso también evaluación de alguna manera en la parte final de nuestra asignatura. Esta tarde tenemos con nosotros a Francisco Chesco, ¿vale? Otro de nuestros técnicos del CEPRU, que bueno, muchos de vosotros también conoceréis porque está siempre en los cursos relacionados con Prado y habréis tenido como tutor en alguno de los cursos. Y bueno, se va a encargar en esta primera parte de bueno, presentaros un poco con más detalle todo lo relacionado con tareas y foros a nivel de evaluación y cómo utilizarlos para evaluar a nuestros alumnos, ¿vale? Como siempre os pedimos, por favor, durante la charla, pues apagar vuestra cámara y vuestro micro, ¿vale? Para que no tengamos ningún tipo de interferencia. En el momento que haya algún micro abierto, podemos intentar nosotros silenciarlo, pero bueno, como sois tantos, la verdad es que a veces es complicado ver quién lo tiene abierto, entonces os ruego, por favor, que tengáis cuidado, tanto de desactivar los micros y las cámaras. Al final de la sesión, como siempre, haremos una sesión de turno de preguntas. Y ahí, bueno, también dependiendo un poco de cómo vayamos de tiempo, pues daremos un poco más ocasión a que abráis vuestros micros y compartáis las dudas que tengáis e intentamos resolverlas sobre la marcha, ¿vale? Antes de continuar con el propio seminario, como ya sabéis, por normativa tenemos que pasar a leer el documento que os estará apareciendo en pantalla y que paso a leer para que quede constancia de su grabación, ¿vale? Con motivo de la suspensión temporal de la actividad docente presencial en la UGR, se informa de las condiciones de uso de la aplicación de videoconferencia que a continuación se va a utilizar. La sesión va a ser grabada con el objeto de facilitar al profesorado con posterioridad el contenido de la sesión de formación. Se recomienda a los asistentes que desactiven y eviten la cámara de su dispositivo si no desean ser visualizados por el resto de participantes. Queda prohibida la captación y o grabación de la sesión, así como su reproducción o difusión, en todo o en parte, sea cual sea el medio o dispositivo utilizado. Cualquier actuación indebida comportará una vulneración de la normativa vigente, pudiendo derivarse las pertinentes responsabilidades legales. Bien, pues con esto os doy paso directamente a Chesco para que nos haga la presentación que nos tiene preparada y cuando él termine su ponencia, ¿vale? Pues abriremos el turno de preguntas. Como siempre, si queréis, en el chat podéis ir comentando dudas que tengáis y le iremos tomando nota, ¿vale? Pero de alguna manera, si se queda alguna pendiente y demás, pues al final abriremos ese turno de preguntas para que podamos intentar resolver todas las dudas que tengáis. Muchas gracias por participar. Checo, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Mira, buenas tardes a todos. En primer lugar, os estaba diciendo que os quería pedir disculpas por no poder presentarme con la cámara web porque no la tengo pedida y aún no me ha llegado. La idea principal del seminario es dejar claro que los foros y las tareas nos pueden ayudar a evaluar a los estudiantes en la evaluación continua de vuestras asignaturas, tanto sumativa como formativa. Entonces, lo que vamos a ver son la actividad de foro y la actividad tarea. Vamos a empezar por los foros. Imagino que
prácticamente todo el mundo sabe lo que es un foro. Los foros nos permiten comunicarnos sin necesidad de que el resto de los participantes estén conectados simultáneamente. Ahora bien, lo que resulta interesante si queremos usar el foro como herramienta de evaluación es que permite que los mensajes de los estudiantes sean evaluables. Es decir, podemos asignar una puntuación que tenga efecto sobre la calificación total de la asignatura. En esta pantalla, como muestro aquí, pues podéis ver cuál es el aspecto visual de un foro. Está sacada del curso de uso básico de Prado y aquí aprovecho para hablaros del foro avisos. El foro aviso, que antiguamente se llamaba el foro novedades, es un foro genérico en el que todos los participantes están suscritos y este foro no tendría ningún sentido evaluarlo, ni que sea evaluable. De hecho, es un foro que es unidireccional. Esto se usa pues, como un tablón de anuncios. Vosotros escribís aquí un mensaje, se publica en este foro y además le llega un mensaje a todos los alumnos a su correo institucional de la UGR. Pues vamos a pasar a continuación, vamos a crear un foro evaluable. Para eso he creado un curso de prueba, lo he llamado curso de prueba Chesco y como podéis ver, este es el aspecto que tiene cualquiera de vuestras asignaturas la primera vez que entráis. Aquí os encontráis con el foro de aviso, que es lo que os acabo de explicar, y si queremos crear un foro, como siempre, debemos de ir a activar edición. Oye, apaga del todo, ¿vale? Apaga del todo. Una vez que hemos activado la edición, decidimos en qué tema o en qué sección vamos a añadir el foro. Lo voy a añadir en el tema 1. Hago clic sobre el enlace Añade una actividad o recurso y en la ventana emergente que se abre selecciono el foro. Le doy a agregar. Bien. Aquí vamos a configurar un foro. Antes de nada, mirad. Esto es muy similar a todos los recursos y actividades de los que dispone la plataforma. De hecho, si miráis este enlace que aparece en la derecha y le pincho y le digo colapsar todo y expandir todo, se me cierra todo. Y puedo ver todos los parámetros de configuración de la herramienta. Entiendo, sobre todo para aquellos que nunca han usado la plataforma o son usuarios muy novatos, que esto es difícil la primera vez. Con el tiempo es verdad que ya te vas acostumbrando, pero sé por comentarios, por lo que veo, mucha gente no usa o no ha usado la plataforma por la cantidad de parámetros de configuración que tiene cada uno de los recursos y que en un principio la curva de aprendizaje no es tan fácil. Bien, en los cursos que tenemos, en los cursos de iniciación, de los cursos básicos de Prado y avanzados de Prado, se explican todos estos parámetros. Y esto va a depender todo también de las necesidades que tengamos. Aquí vamos a hacer ahora un ejemplo práctico. Yo no voy a entrar en detalle, porque tampoco tiene sentido. Y lo que quiero que veáis también es que esto no es tan difícil en principio de generar un foro y que poder calificar los mensajes que mandan los alumnos. Pues mira, la pestaña general, yo pongo el nombre del foro, ¿no? Foro tema 1, pondría el nombre, en la descripción puedo agregar una descripción, puedo poner lo que quiera y esto sí puede ser muy interesante el tipo de foro porque la plataforma me permite elegir entre 5 distintos tipos de foros. Normalmente por defecto aparece el foro para uso general, que este es el que estaréis, todo lo que hayáis hecho algún curso de Prado, básico, el avanzado,
y habéis participado o habéis leído los foros, este es el foro que nosotros usamos. Yo voy a seleccionar el foro de preguntas y respuestas para este ejemplo. El foro de preguntas y respuestas es un foro que no es para que los alumnos creen nuevas entradas en el foro, sino para que se respondan a las preguntas que los profesores ponen. O sea, tú escribes una pregunta, añadimos una pregunta y el alumno responde, con la particularidad de que no va a haber, los demás alumnos no van a ver lo que escriben los distintos participantes hasta que ellos no respondan. Tú tienes que responder a la pregunta para poder ver qué han puesto los otros alumnos. ¿Qué nos va a permitir esto de alguna forma? Y entre comillas, pues evitar un poco que se copien, ¿no? Un segundo. Por lo tanto, lo que os decía, el foro de preguntas y respuestas, que es el que estoy seleccionando, este es el que nos puede resultar más útil a la hora de poder evaluar. Ahora bien, aquí hay una serie de parámetros, adjunto y recuento de palabras, que para este tipo de foro quizás no tiene sentido que me pare aquí y podemos dejarlo tal como está. Esto de suscripción y seguimiento significa que podemos forzar el foro a una suscripción forzosa, es decir, que todos los alumnos recibirían una copia del mensaje que envían al foro, lo recibirían también a su correo electrónico. El elemento interesante sería el de calificaciones. Como un alumno puede participar varias veces, pues puede obtener varias calificaciones. Si un alumno puede participar, puede entregar varios mensajes, pues entonces aquí es donde decimos el tipo de consolidación, que lo que quiere decir es cómo queremos evaluar esos mensajes. Es decir, podemos decirle el promedio. Y en la escala tenemos que podemos elegir la escala de puntuación con la puntuación máxima o una puntuación en escala. Y la escala que aparece por defecto sería una escala cualitativa de no satisfactorio, satisfactorio, supera lo esperado. Podríamos crear escalas nuevas, pero eso sería dentro de las calificaciones y eso lo veréis mejor cuando se explique en otro seminario el tema de las calificaciones, el libro de calificaciones. Yo aquí voy a seleccionar puntuación y la puntuación máxima le voy a dar un 10. Puedo limitar las calificaciones a los elementos con fecha desde un rango desde una fecha determinada hasta otra. Si selecciono aquí, puedo decir que este foro se abra, por ejemplo, hoy a las 5:15 y que se cierre pues a las 6:15. Y voy a guardar los cambios y regresar al curso. Para que veáis cuál es el resultado. Yo pincho dentro del foro y ahora aquí, como este es un foro de preguntas y respuestas, yo aquí voy a poder añadir tantas preguntas como quiera. Toda persona que tenga permiso de profesor. Si sois varios profesores en una asignatura, todo el que sea profesor podrá añadir una pregunta. Voy a añadir una pregunta. Pues pongo el asunto. Pregunta 1. En el mensaje escribo qué es lo que quiero y yo, esto es un editor de texto, HTML,
Si os fijáis en este botón, la barra de toggle, si yo pulso ahí, se me abren más opciones con las cuales yo puedo pues, jugar con la tipografía, puedo insertar imágenes, podría insertar el vídeo, podría insertar fórmulas matemáticas, incluso si tengo conocimientos de HTML, podría editar el código HTML. Bien, también es importante que sepáis de tanto aquí podría enlazar, esto podría yo crear un enlace, podría enlazar archivos con los distintos botones que veis por aquí arriba, podría enlazar archivos desde aquí y también desde aquí, con el archivo de adjuntos. Podría arrastrar o subir cualquier archivo para que el alumno lo descargue y lea, con las instrucciones de lo que tiene que hacer. Yo ahora voy a mandar esta pregunta al foro y ahora el compañero Paco va a responder para que veáis cuál es la visualización y cómo calificaría yo su entrada. Esta es la visualización que vosotros veríais como profesor. El tema sea la pregunta 1, lo he comenzado yo, soy profesor, en este caso no hay ningún grupo y réplica ahora mismo hay 0 porque aún no ha contestado nadie. Y aquí tenéis la fecha en la que he puesto la pregunta. Voy a actualizar. Fijaros cómo ahora en réplica ya viene un 1. Eso quiere decir que si yo entro, vemos como el alumno ha respondido a la pregunta 1. ¿Cómo califico? Aquí. Yo, como seleccioné antes en la edición promedio de calificaciones, yo este mensaje y puse una puntuación del 1 al 10, yo diría, bueno, pues este mensaje yo lo califico con un 6. Ya está calificado. ¿Bien? De hecho, yo, si me voy ahora a calificaciones, y me vengo a ver a Francisco, a Paco, veo, está aquí, veis cómo el foro del tema 1 lo he calificado con un 6. Bien. Voy a volver atrás. Otra cosa importante para este tipo de foros, es que si vais a realizar distintas preguntas, es que vayáis añadiendo nuevas preguntas y no hagáis un grupo de preguntas dentro de un tema. Resultaría mejor que vayáis añadiendo una nueva pregunta. Pues yo creo que con esto pasamos a hablar de las tareas. Pues bien, la tarea, otro tipo de actividad que nos ofrece Prado para evaluar al alumno. ¿Cuál es la tarea? Con esta herramienta pues, se puede asignar un trabajo u otro tipo de actividad y una vez que el alumno envía la tarea, pues podremos revisarla, la podremos comentar y evaluarla. Vamos a ver de forma general cómo configurar una tarea. De nuevo, os recuerdo que en los cursos que tenemos tenéis todo esto más detallado y vídeos también respecto a cómo se configura una tarea. Ahora, imaginad que quiero realizar una pregunta, que el alumno responda directamente en la plataforma y que además nos adjunte un PDF. Ahora, cuando cree la tarea, pues Paco la va a contestar y vais a ver el resultado también, cómo evaluarla. Aquí os pongo también la visualización, cómo queda. Esta es una captura de pantalla de nuestros cursos, del curso de básico y del curso avanzado de Prado. Identificada por este icono y esta actividad, este es el nombre, actividad sobre cuestionario y banco y preguntas. Vamos a pasar de nuevo al curso básico, al curso de prueba.
Y volvemos a lo mismo. Si la edición está desactivada, activamos la edición y añadimos la tarea en el tema o la sección que queramos. Voy a añadir la tarea también en el tema 1. Añado actividad o recursos, selecciono tarea. Le doy a agregar. Y lo que os decía antes, otra vez lo mismo, en el sentido de, fijaros cómo los dos, tres primeros elementos aparecen desplegados, pero una serie de parámetros de configuración que esto pues, va a depender de nuestras necesidades. Como siempre, en la tarea, en el general, es donde ponemos el nombre de la tarea. Por ejemplo, pues, actividad 2. En la descripción voy a poner exactamente lo mismo. Y aquí, igual que en el foro, puedo usar el editor de texto para configurar todo lo que vaya a poner aquí. Añadir imágenes, vídeos, etc. Y también me da la posibilidad de adjuntar archivos, arrastrando aquí archivos o seleccionándolo con este icono. Vale, ¿qué hemos dicho? Que yo lo que quiero hacer es, bueno, ahora un poco más tarde lo explico esto. El elemento de disponibilidad, bueno, pues esto nos va a permitir decir, la entrega va a estar abierta desde tal fecha hasta tal fecha. Se podría usar esta herramienta para hacer también un examen, bueno, al igual que el foro, en el tema de la disponibilidad de entrega. Podría decir, pues tiene una entrega y te voy a dar solo 1 hora y media para responder esta entrega. Entonces, yo me quedo con permitir la entrega desde hasta la fecha de entrega, que sería cuando se cierra. ¿Tipos de entrega? Esto sí es importante que lo tengamos claro. La plataforma me permite entregar la entrega tanto de varias posibilidades. O sea, si esto está directamente sin seleccionar, yo podría decir que el alumno me escriba el texto en línea directamente en la plataforma, que el alumno me adjunte un archivo sin escribir el texto en línea o las dos a la vez. Yo voy a seleccionar las dos. Voy a dar la posibilidad de que escriba el texto en línea para que veáis cómo queda y la posibilidad de que me envíe un archivo, un PDF. Además, puedo habilitar el límite de palabras para el texto en línea y decir que más de 300 palabras no te va a dejar escribir. Al igual, incluso puedo limitar el número de archivos. En fin, esto ahora mismo no es importante que nos centremos en esto. Lo dejaría por defecto. El tipo de retroalimentación. Esto es una novedad, lo de la anotación en PDF, los comentarios es cómo le vamos a contestar, qué es lo que va a ver el alumno cuando tú calificas esa tarea, si le haces un comentario y la plataforma te da la posibilidad incluso de hacer anotaciones PDF. Las anotaciones PDF. El alumno te manda un archivo de PDF y tú puedes anotarle cosas, puedes escribir, puedes ponerle notas para esa retroalimentación. Voy a seleccionar estas dos, comentarios de retroalimentación y anotación en PDF, y también voy a seleccionar el comentario en línea. Esto se usa para cuando la entrega es texto en línea, para que tú puedas escribir en línea y el alumno vea el texto. La configuración de entrega requiere que los alumnos expulsen el botón de envío. Esto yo lo dejaría siempre en no, ya que la primera entrega que envías se queda guardada y hasta que tú no califiques la entrega, puedes seguir enviando entrega al alumno. ¿Bien? Una vez que tú calificas la entrega, pues entonces ya no puede volver a enviar un alumno la actividad. Es necesario que
es lo necesario, esto lo dejaría que no, permitir la reapertura, esto no entra. Y ahora, configuración de entrega por grupo. Y aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Esto es muy importante. Quiero hacer el paréntesis porque incluso gente con experiencia vemos que comete siempre el mismo fallo. Y esto no es porque seamos más tontos o más listos, sino porque realmente no es fácil. No es fácil el tema de los grupos, ¿vale? El tema de los grupos. Y es muy importante que lo configuremos bien para no tener que cambiar a posteriori estos parámetros, ya que si ha habido después algún envío, los cambios pueden afectar al envío. Es decir, si yo voy a trabajar con grupos y lo hago mal, si algún estudiante manda una actividad o hace algo, tú después no puedes cambiarlo y arreglarlo, sino que debes de eliminar la tarea y tienes que volver a crear de nuevo la tarea. Entonces, lo primero, para trabajar por grupos, lo primero que tenéis que crear son los grupos de trabajo. Os estoy haciendo un resumen, esto tendríais que ir a los cursos que tenemos, pero voy a hacer un pequeño resumen para que lo tengáis claro. Lo primero que tenéis que crear son los grupos de trabajo. A continuación, llenar esos grupos con alumnos, o bien de forma manual, o bien con la herramienta que existe de autoselección de grupos. Y en tercer lugar, pues crear un agrupamiento con esos grupos para no tocar los grupos oficiales. Eso tenéis que tenerlo muy claro. Entonces, yo aquí no voy a hacer entrega por grupo y me voy a ir a la herramienta de calificación para calificar. La puntuación, voy a elegir puntuación, la puntuación máxima voy a elegir el 10. Método de calificación simple. Aquí tampoco voy a entrar en el detalle, pero podríamos calificar por rúbrica. Desde aquí, desde tarea, podríamos generar una rúbrica. Bien, ya los que estuvieron escuchando los seminarios anteriores, como profesores usan otro tipo de herramientas para evaluar. Yo ahora lo estoy haciendo lo más simple posible. La calificación simple directa. En ajustes del módulo no voy... Volvemos ahora a lo mismo. Esto es para la visibilidad de la tarea por grupo. Si queremos que los grupos sean visibles o separados, voy a guardar y regresar al curso. Bien. Mirad. Quiero que visualicemos cómo queda. Aquí tenéis el nombre de la actividad, lo que hay que hacer, los participantes, los alumnos que tengáis. Aquí veis la información, si hay enviado, si tuviese archivo pendiente por calificar, aquí, y la fecha de entrega. Ahora le voy a decir a Paco que me envíe una tarea para que veáis cómo se califica desde aquí. Esto es lo más simple. Ahora, lo siguiente, os explico otra cosa. Voy a volver y voy a ver si la he enviado ya. Mira, ya la he enviado. Y el sistema te dice, hay un archivo enviado y tienes un archivo pendiente por calificar. Me voy a ver calificar todas las entregas y aquí tengo la información que me da el sistema sobre la tarea que me acaba de enviar. Mirad cómo me ha adjuntado un archivo PDF. Voy a entrar en calificación y esta es la vista que tengo porque seleccioné antes los comentarios en línea, que son estos. Esto es lo que él ha puesto. Aquí vería la respuesta del alumno y aquí se me generaría el archivo PDF que me ha adjuntado. Y bueno,
Como novedad, en esta nueva versión de Moodle, pues yo puedo poner aquí anotaciones. Podría seleccionar aquí y escribir. Me parece acertado. Sería una anotación. Y esto ya podrías decirle, esto no me parece bien, esto mal. ¿Dónde pongo la nota? Aquí, en calificación. Pongo su nota, guardar cambio. Vuelvo a ver calificar todas las entregas. Y aquí me parece 8 de 10. Esto sería lo más fácil. ¿Vale? Ahora, mirad. Distintas cosas. Antes he creado una tarea para hacer una prueba con Turnitin. Voy a editar la configuración de esa tarea para explicaros un poco la configuración. Uno de los parámetros de configuración era ajuste de extensión Turnitin. Era como aquí he dicho que sí. ¿Qué es el Turnitin? Pues para quien no lo sepa, es el sistema que tiene la Universidad de Granada. Bueno, un software que nosotros pagamos para que podáis ver si se están copiando, si el texto que os manda un estudiante está copiando. ¿Cómo configuro esto? Esto realmente no tiene mucha historia, creo que es bastante intuitivo, es bastante fácil. Aquí le digo que sí. Mostrar los informes de originalidad a los estudiantes, pues yo le diría que no, para que el informe solo lo veas tú como profesor. Aquí no puedes tocar, permitir entrega de ficheros de cualquier tipo, yo no lo tocaría, yo lo dejaría por defecto en no, en almacenar trabajos de estudiantes lo dejaría como está, en comprobar con también lo dejaría como está, y en los parámetros que sí tocaría sería comparar con Internet, que no le voy a decir que no, que sí, comparar con revistas y otras publicaciones, sí. Y como ya, claro, esto me aparece ya en gris, porque como ya me han enviado una tarea, es lo que os explicaba antes, pues entonces yo ya esto ya no puedo modificarlo. Ya un alumno ha mandado una tarea, yo aquí ya no podría decir que no. Aquí lo que estoy diciendo, pues que me excluya la bibliografía y que me excluya el material citado, para que eso no me lo considere como copia. Entonces, ahora lo que os quiero mostrar es cómo veis vosotros como profesores cuando te han enviado la tarea. Entro en la tarea y mirad, me ha enviado un PDF y además un comentario en línea. Si te mandan un comentario en línea con menos de 20 palabras, el Turnitin te va a dar un error y te va a decir que no puede comprobar si se ha copiado o no. Y mirad cómo aquí te dice cuánto hay de similaridad entre lo que te mandan y lo que ha comprobado Turnitin con las bases de datos, con Internet, etc. Yo puedo pinchar, hacer clic y me manda a un informe. Y este es un informe donde tú ya puedes ver de dónde está copiando, entre comillas, esta persona. Entonces, la verdad es que tú ya, pues como ser humano, pues también tienes que asegurarte de que esto es verdad, con pruebas, y es una herramienta, la verdad, bastante potente para saber si en un trabajo pues, te están copiando o no. Voy a volver. Y yo creo que con esto puedo dar por finalizado el seminario. Creo que es lo más básico, y si queréis, pues pasamos al turno de preguntas y vemos si os puedo responder, y si no, pues lo miro, lo estudio y lo vamos respondiendo en los foros.
Vale, muchas gracias, Chesco. Pues bueno, un poco vista esta visión general de lo que son los foros evaluables, los foros tipo pregunta y respuesta, que pueden ser uno de los más utilizados en temas de evaluación, y la parte de tareas y a nivel básico, a nivel de configuración y la relación que existe con Turnitin, ¿vale? Pues si os parece, abrimos un turno de preguntas, hoy que tenemos un poco más de tiempo, y vamos Sí, tratando de resolver lo que podamos ir resolviendo, ¿vale? vale. Podemos directamente, si queréis, abrir incluso, bueno, ¿Puedo podéis abrir abrir micro? vuestros micros, Mm. de manera que si alguno quiere participar, y si no también, pues bueno, hacemos una búsqueda, tenemos una lista de preguntas que habéis ido haciendo y también podemos ir planteándolas conforme sea necesario, ¿vale? Si no hay ninguna, Chesco, te preguntaban por aquí Sí, la diferencia entre poner una pregunta en un foro o preguntar en una tarea, es decir, utilizar para ese tipo de cuestiones, hacer una pregunta y que contesten, usar una tarea como tal o usar un foro tipo pregunta y respuesta. pues diferencia. Yo creo que es primero es definir lo que tú necesitas. O sea, esto es como todo. Existen herramientas para un tipo de cosas, pero que las puedes usar para otras. Yo creo que como habéis visto, yo he puesto el mismo texto en uno y en otro. Se pueden plantear muchas tareas, es indistinto el resultado en el foro y las tareas. Sí es verdad que si tú quieres comprobar que alguien se está copiando al que te envíen un fichero PDF y quieres ver si se están copiando o un texto en línea, en el foro yo no puedo pasarle el Turnitin. Actualmente nosotros todavía no tenemos. Eso no quiere decir que en un futuro también se pueda hacer. De hecho, hay otras universidades que lo hacen. Pero nosotros actualmente solo lo tenemos en el módulo de tareas. Yo creo que esto depende de tu necesidad, de lo que tú necesites. Sí, además solamente en el foro de preguntas y respuestas, la ventaja que tiene es que al final una vez que han respondido los alumnos, pueden ver la respuesta de los demás. Si entonces hacen una entrega por una tarea, pues obviamente ellos no pueden ver la respuesta de otros compañeros. Todo depende de lo que quieras hacer a nivel de Claro. evaluación y de De formación, ¿no? evaluación, claro. Si quieres utilizarlo para una formación más evaluativa o una formación más formativa o más sumativa, es que eso va a depender sobre todo del diseño instructivo, de qué es lo que yo quiero. Y una vez que sé lo que yo quiero, pues aquí están estas herramientas. Esto yo siempre muchas veces pongo el mismo ejemplo de los instrumentos para comer. Existen instrumentos que se han diseñado para comer, como el tenedor y el cuchillo para comerse un filete y una cuchara para comerte una sopa. ¿Quiere decir esto que en un momento dado tú no te puedas comer el filete con la cuchara? Pues sí, te lo puedes comer, pero que realmente la cuchara se ha hecho para la sopa, no para comerte el filete. Yo esto lo veo más o menos igual. Hola, buenas tardes. Mira, yo quiero formular una pregunta. La pregunta, Sí. bueno, realmente es de Diego García Peinazo, que dice que en una sesión anterior ha tenido una incidencia precisamente con un foro de preguntas-respuestas. Y es que los alumnos no podían ver los comentarios entre ellos. Incluso aquellos que ya habían contestado una vez en el foro no podían ver las preguntas. Entonces, en ese caso tan particular, yo no sabría ahora mismo, eso tendría que poner una incidencia y nosotros entrar en ese curso y ver cómo tiene eso configurado, porque eso es muy raro. O sea, el foro de preguntas y respuestas debe de funcionar así, a no ser que esté fallando, pero en Fantástico, teoría Francisco, muchas no gracias. debería de fallar. Gracias, era yo el que Sí. hacía la consulta. Muchas gracias. Pues miraré, tal vez fue un error en la configuración porque lo que Vale. sucedía era eso, que no aparecía, los Sí. estudiantes no tenían la posibilidad de acceder al comentario. Sí. Muchas gracias.
Vale, de todas formas, ponte en contacto con nosotros si quieres, nos envías el enlace de esa asignatura y del foro y le echamos un vistazo. Fantástico. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias Nada. por el tutorial. Yo tengo una pregunta, creo que rápida, es fácil. ¿Turnitin solo pasa Sí. sobre archivos PDF o otros tipos también de archivos? Y una cosa más. Sí. Nosotros queremos hacer una parte del examen donde el alumno lo escribe en papel y luego queremos que nos mande escaneado eso que él escribe. La mayoría creo que nos van a mandar una foto, con un formato de foto que harán con el móvil. Sí. No hay problema, ¿no? Con la Eso herramienta para que puedan subir fotos. No, podría subir las fotos, claro. El Turnitin ahí ya no va a funcionar, claro, si Vale. pone una imagen. Turnitin va a funcionar con el archivo .doc, ODT, el ficheros PDF, creo. Sí, claro, Eso en una no imagen va. no puede reconocer. En una imagen, claro, no va a hacer nada. No. Pero pueden subirlo. Sí. Vale. Puede subir imágenes. O sea, si tú le das la opción de que suban archivos, el alumno puede subir cualquier tipo de archivo. Muy bien, gracias. De nada. Hola, buenas tardes. Primero, daros las gracias por estos seminarios. Mira, yo quería hacer una pregunta, Francisco, porque no sé si te he entendido bien. Nunca he utilizado la herramienta del foro de preguntas y respuestas, pero me parece muy interesante. Sí. Entonces, el profesor pone una pregunta, los alumnos responden. Lo que no me ha quedado claro es si todos los alumnos ven las respuestas de sus compañeros o hasta que nosotros no hemos contestado, ellos no pueden ver las respuestas de sus compañeros. No, claro, yo no me he explicado yo bien, está claro. Cuando tú pones la pregunta, los distintos alumnos van respondiendo. Imagínate, responden 4. El quinto que responda no va a ver nada hasta que él no responda. Cuando el quinto responda, verá los 4 anteriores que han respondido antes. O sea, un alumno no puede ver nada hasta que él no responda a tu pregunta, a la pregunta del profesor. Entonces eso elimina la posibilidad de que intenten copiarse. Está muy bien pensado, sí. Claro, sí, eso claro, al 100%, pues no, porque un alumno puede hacer una foto y enviársela al amigo si ha visto antes 4, pero bueno, ya no es tan fácil. Ya. Muchas gracias. De nada. A ver, hay otra pregunta que yo creo que también es muy interesante, que es, hemos visto lo de preguntas-respuestas, pero no hemos visto otros tipos de foros que también sean calificables. Entonces, Sonsoles Sánchez Muro pregunta en qué consisten los otros foros. Tiene toda la razón. No he entrado a explicar toda la tipología de foros para que no se me fuese el tiempo ahí. Pero ya que lo pregunta, voy a entrar aquí un momento. Voy a añadir. Y ya que está en la configuración, también la pregunta de cómo evitar que lleguen correos masivos cada vez que los estudiantes hacen intervenciones masivas también. Es decir, las copias que nos llegan al correo. Vale, las copias de los correos, eso tiene que ver con esto, con la suscripción y seguimiento. Es decir, si tú tienes una suscripción forzosa, si tú esto lo tienes seleccionado, pues cada vez que un alumno escriba en el foro, eso te va a llegar. Lo que lo tienes que tener es de forma la suscripción opcional. Y cuando estás en el foro, si estás suscrito en ese foro, pues te quitas del foro. Los alumnos, por ejemplo, en el foro de avisos no se pueden quitar. ¿Por qué? Porque es una suscripción forzosa. Entonces, si tú como profesor pones aquí que es forzoso, pues eso ahí te van a llegar siempre todas las copias de todos los mensajes que manda un alumno al tema que tú hayas creado, el tema de debate. ¿Sí? Lo que sea importante también que esos mensajes que llegan por correo se pueden configurar para que en vez de llegarte un mensaje por cada uno de los mensajes que aparezcan en los foros, ¿vale?, tenga un resumen, por ejemplo, diario, es decir, que solamente reciba un mensaje único con todas las entradas en los foros al final del día.
Pero eso es a nivel de perfil de usuario, es decir, arriba a la derecha donde aparece nuestro nombre, Vale, en las aquí, ¿no? preferencias pueden Aquí. configurar, sí. En las preferencias se pueden configurar para que el seguimiento de los foros, los envíos que recibe por correo por los foros, a los foros que estés suscrito, lo haga solamente o bien como un resumen de un único mensaje diario o que no envíe ni siquiera. También podríamos cortar que no nos envíe por correo electrónico y solamente tendríamos que ver los foros entrando en los foros, ¿vale? Pero ahí abajo en las preferencias de foros, seguramente, configuración de los foros. Preferencias del foro, configuración del foro. Aquí. Ahí en el seguimiento. Y en el tipo de resumen, Seguimiento ¿vale? del foro. Sí, Vale. el seguimiento es para el rastreo, para que siempre lo rastree, y el tipo de resumen es como envían los correos. Vale, eso se hace aquí, en el icono que tenéis al lado de la foto y en preferencias. Vale. ¿Qué habíamos dicho? Que se me olvidó. ¿Perdón? Comprobar los tipos de foros, los otros vale, tipos de foros. es verdad. Sí. Hola, ¿se me escucha? Yo quería hacer otra pregunta sobre el foro. Cuando tú haces muchas preguntas dentro de un foro, ¿te califica pregunta por pregunta o te califica la media de todas las preguntas o cómo va lo de la calificación esa? Eso, tú eliges. Tú eres la que decide. Como hemos visto antes. ¿Tú has puesto la media? Sí, eso es. Yo he puesto la media. Pero podrías poner. ¿Dónde estaba? Editar. Promedio, yo he puesto el promedio. Podría poner la suma de todas las calificaciones, la calificación mínima, la calificación máxima, el número total. Tú podrías decir, bueno, pues imagínate que dices, pues si ha puesto el 14, pues esos 14. Me pone esos 14, todos los mensajes. ¿Sí? Sí. Entonces, tú eres aquí quien decide cómo quieres evaluar eso. De hecho, después tú vas mensaje por mensaje evaluando cada uno de esos mensajes. Ya, pero a la hoja de calificaciones, ¿qué es lo que me vuelca? ¿La nota de cada pregunta o la media de las calificaciones? De las preguntas. Lo que le hayas puesto aquí. Sí, o sea, lo que le hayas puesto aquí. ¿Pero dónde? Sí. Ahí, promedio. ¿Qué opciones tengo? Por favor, ¿las puedes abrir y decirme? Mira, sí. Mira, el promedio de calificaciones. Sí. Esto lo que hace, la nota final es la media de las calificaciones que obtiene en cada mensaje. Ese es el promedio. Sí. El número de calificaciones. Pues aquí la nota. Pero un momento, de cada pregunta un mensaje dentro del foro, ¿no? Cada pregunta es en el tipo este de pregunta y respuesta. Sí. Claro, cada pregunta es un mensaje que tú estás poniendo en el foro. Exactamente. Okay. Entonces, el número de calificaciones, pues la nota va a ser el número de intervenciones en el foro. Cuando pone el número de calificaciones es que, como ha entrado 5 veces, tiene un 5. Ha contestado 5 preguntas. Sí. No, de intervenciones, claro. La nota es el número de intervenciones en el foro. Independientemente. O sea del contenido. Sí, claro. De lo que ha escrito el alumno. Mira, esta es útil cuando lo único que se pide al alumno es el número de aportaciones al foro. Tú imagínate que quieres valorarlo porque dices, bueno, pues sí, cuanto más participes, pues más te voy a valorar. Vale. Entonces, elegiría este número de calificación. Ese sería, ok. Y luego la media. La calificación máxima. La calificación máxima, la nota final es igual a la calificación, a la más alta que se haya obtenido en cualquiera de las intervenciones. ¿Vale? La nota final va a ser esa, la nota más alta. Y la mínima, pues la más baja que se haya obtenido en cualquiera de las intervenciones. Y esa es la mínima. Y la suma de calificaciones, pues esto
Pues esta que va a ser la nota, la suma de todas. A ver, yo entiendo que esto es cada nota final. Yo aquí lo que entiendo es que también que la nota final no va a exceder a la indicada en lo que tú hayas puesto aquí. Sí, pero si yo he puesto en una pregunta una calificación de un 2 y en otra una calificación de un 3, me va a sumar para que le salga un 5. A mí eso me gustaría tenerlo claro. Pero lo máximo va a ser un 10. Ya, pero tengo la garantía de... Sale un 27. Imagínate que te sale un 27. Ahí, sí. O un 30. Bueno, sí. pues no te va a salir. La máxima te va a salir un 10. Te va a salir ese número que tú pones aquí, la puntuación máxima. Pero saldrá entonces no una media, sino la que he calificado con un 2 más la que he calificado con un 3, ¿no? ¿En puntuación máxima? No, ¿te va a salir? A ver, perdón, soy Inma. ¿Puedo incorporarme un poco? Inma Alemán, hola Chesco y a todos. Hola Inma, ¿qué tal? Oye, es que yo también tenía la misma duda que esta compañera que lo está planteando y yo creo que ya me ha aclarado. A ver, yo creo que lo que ella está preguntando es que, o yo creo, que en cada foro tú puedes poner que te haga la nota media de cada una de las preguntas que tú le has hecho en cada uno de los foros. Eso ¿en todos los foros? No, ¿O en este foro? Tú tienes una nota media de las intervenciones que ha hecho ese estudiante en esa pregunta de ese foro concreto. Vale, eso lo he entendido. Luego, si tú le has hecho 5 preguntas en 5 foros, pues tú luego, o sea, la calificación te vendrá, eso ya es diferente, o tú vas sumando, ¿vale? Pero es que él ha dicho que en un foro yo puedo hacer varias preguntas. No, sí, pero que cada pregunta se va a evaluar de forma diferente, creo yo. Cada pregunta la evalúo yo o no. Eso es lo que me quiero enterar. A ver, un momentito, voy a participar de Paco Moreno. Mira, lo que está diciendo María Luisa lleva razón, es decir, un foro, tú vas a evaluar el foro y en el foro puedes tener distintas preguntas de pregunta y respuesta. Tú imagínate que en un foro que tú has creado haces 5 preguntas, ¿vale? El alumno tiene que responder 5 veces, tiene que responder 5 veces. A cada una de esas preguntas, a cada una de esas respuestas, tú la vas a puntuar. En el caso de que elijas la suma de calificaciones, pues lo que tú estabas diciendo, si a una pregunta le has puesto un 2 y a otra le has puesto un 3, pues al final el alumno tiene un 5. Esa suma nunca va a exceder, obviamente, de la nota máxima que tenga dicha actividad, porque no puede acceder, ¿vale? Es decir, eso por un lado, ¿vale? ¿Cuántos foros de preguntas y respuestas te puedes crear en el curso? Los que tú quieras. Pero eso son las preguntas que tengan los foros de preguntas y respuestas que tú te creas. Es decir, cuando tú te vas a la libreta de calificaciones, tú vas a tener un foro y dentro de ese foro tendrás todas las preguntas que tú quieras organizar. Y la nota de esas preguntas pues será en función de lo que hayas elegido. Promedio de calificaciones, número de calificaciones, calificación máxima, la mínima, la suma, como tú quieras, ¿vale? Obviamente tú en tu curso puedes tener distintos foros y cada uno de esos foros, independiente de las preguntas que tengan esos foros, entrarán a formar parte de las calificaciones que tenga el alumno y esa será la calificación total de tu asignatura como tú lo hagas. Pero eso es otro tema distinto. Otro distinto, me sale el foro ese o con la calificación media, si es lo que he pedido, o con la suma de calificaciones, o con la mínima también si quisiera. Vale, ok. Claro. Imagínate que tú dices, bueno, pues yo en mi curso me voy a crear 2 foros de pregunta y respuesta. En un foro voy a evaluar con el promedio de calificaciones y con otro voy a calificar con la suma de calificaciones, por ejemplo. Son 2 notas distintas que irán al apartado de calificaciones del alumno. Pero son 2 cosas distintas. Es decir, cada foro tendrá tantas preguntas como tú quieras. No, vendrá en función pues, del número de intervenciones, del número de mensajes, de la nota que hayas puesto tú, etcétera, etcétera. Muchas gracias, me ha quedado clarísimo. Creo que ha quedado muy claro, ¿verdad? Sí, perfecto. Muchísimas gracias. De nada. Muchas gracias. Perdonar, en relación Paco. a esto último, antes de que cambiemos de tema, un mismo alumno puede responder varias veces la misma pregunta dentro del foro, ¿no? Sí, pero con lo cual ahí se duplican también las notas. Sí, pero también se puede configurar para que, por ejemplo, tú solamente permitas un mensaje por día, por ejemplo. Es decir, para que digas, bueno, pues el alumno solamente puede responder una vez al día. Ajá. ¿Vale? Por ejemplo. De manera que si a lo mejor tú configuras un foro para que el foro dure solamente un día, pues el alumno no puede hacer más aportaciones.
Mirad Vale. esto, umbral de mensaje para bloqueo. Yo aquí puedo Ahí, decir efectivamente. en un día y le digo, solo podéis escribir un mensaje en un día. Aquí, con este parámetro de umbral de mensaje para bloqueo, pues ya haría que un alumno solo pudiese responder una sola vez. Perfecto, gracias. ¿Bien? Son muchas opciones las que tienen todo este tipo de herramientas, ¿vale? Si os surge cualquier duda que obviamente no podemos resolver aquí sobre la marcha, lo podemos preguntar por los foros sin problema. Si queréis, resumo un poco esto que hemos dejado en el aire, los distintos tipos de foros y los dejamos o contestamos Sí, más preguntas. No me comenta importa, los tipos de foros y pero- pasamos a otros tipos. Por favor, Vale, mira. resuman los distintos tipos de foros, por favor. Sí, mira, el foro para uso general, este es el que aparece siempre por defecto. Esto es un foro abierto, donde cualquiera puede empezar un tema de debate cuando quiera. Este es el foro pues, el que se usa normalmente. Pues venga, dudas sobre el tema 1. Entonces, pues ahí la gente empieza y cualquiera puede empezar un tema de debate y cualquiera puede responder. Es el de uso general. Después, el foro de, vamos a decir, por ejemplo, cada persona plantea un tema. ¿Cuál es la particularidad de este tema? Pues que cada persona puede iniciar un tema, cada participante, un alumno puede, cada uno de los alumnos puede empezar un tema, pero ojo, solo uno. Este está a medio camino entre el uso general y el debate sencillo. Entonces, bueno, pues permite iniciar tema de discusión por persona, pues les va a dar a lo mejor a los estudiantes pues más libertad que el foro sencillo, que es otro de los foros, que es el debate, el sencillo, que aquí se plantea un tema de discusión y eso se desarrolla todo pues, en una página. Esto es útil sobre todo cuando se va a hacer un tipo de discusión corta y muy concreta, porque esto después se va a visualizar todo en una misma página. Y después está el formato, el foro de estándar que aparece en formato de blog, y esto es simplemente la apariencia. Es un foro también donde cualquiera puede iniciar un nuevo también debate en cualquier momento, pero la apariencia que tiene es parecida a un blog. O sea, y en un enlace donde pone responder o para iniciar tema, creo que pone discute este tema, es lo que pone en ese enlace. Ya os digo que lo que más se usa son los foros para uso general y el foro de preguntas y respuestas. Pero que cualquiera de ellos los puede evaluar también. Exactamente igual. Vale, muchísimas gracias. Ya está claro. De nada. Hola, perdona, Sí, buenas. hola, yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, antes de nada agradecer la formación que nos estáis dando en este entorno. Mi pregunta va relacionado con las tareas que has explicado. En mi caso concreto, yo voy a mandar una tarea por grupos de trabajo, aunque no lo voy a hacer con agrupamientos, da igual, grupos colectivos en los que yo voy a valorar esos trabajos con fecha de entrega y fecha final. Pero sí que es cierto que mi intención, una vez que los califique, es que los alumnos los puedan ver todos, es decir, que yo pueda compartirlos para que todos se vean beneficiados de ese trabajo hecho por el resto de los compañeros. ¿Eso es factible? Pues yo ahora no sé responderte, no sé si alguno de mis compañeras sabe las tareas una respuesta. Yo creo con las tareas no puedo hacerlo. A ver, no se puede hacer con las tareas. Las tareas, que también lo han preguntado por aquí por el chat, solamente ven los profesores los envíos de los alumnos. Es decir, una vez que un alumno ha enviado una tarea, ya sea de forma individual o ya sea a través del grupo, de un grupo de trabajo, solamente el profesor ve esa tarea. Una vez que lo has corregido, no se puede compartir. Habría que buscar otro tipo de herramienta o después poner los alumnos esos trabajos en un foro. Es decir, habría que buscar algún otro tipo de herramienta complementaria para hacer eso que estamos planteando, porque la tarea no permite que se visualicen ni lo que se ha enviado por otros alumnos ni las notas, obviamente. O podrías crearte una página web dentro de la plataforma y enlazar con las tareas, pero tendrías que subir los archivos. Bueno, no hay problema, porque puedo, una vez que lo haya corregido, subirlos por otro mecanismo. Claro. Muy bien, muchas gracias. Exactamente. Sí. Buenas tardes. Bueno, sí. Con relación a las preguntas, antes de nada, muchas gracias también por el seminario y por las respuestas que estáis proporcionando a las preguntas.
yo con relación a las tareas quería ver, porque a lo largo de la presentación me ha parecido ver eso, que cuando se iba a calificar una tarea se podía acceder, digamos, directamente al PDF y también editarlo desde el propio Prado, incluir comentarios. Y no sé, yo la verdad que la herramienta de tareas sí que la uso mucho, pero no había visto nunca esa opción. Pensaba que solo únicamente podía poner en la caja de comentarios los comentarios, pero no he visto la posibilidad de actuar sobre el propio PDF que el alumno o el grupo de alumnos me entrega. Entonces, si lo puedes mostrar de nuevo, Chesco. Gracias. Sí. Es una pregunta que había hecho varios, pero coméntalo, Chesco. Sí. Estoy editando la configuración de esta tarea. Eso lo tenéis en el tipo de retroalimentación. Y selecciona anotación PDF. Comentario de retroalimentación y selecciona anotación PDF. Vale. O sea, que en realidad esto, claro, que es digamos, una opción que se tiene que, digamos, activar desde el principio, desde la configuración. Sí. De acuerdo. Así es. Ya una vez sido planteada, no es posible, supongo, recuperar esa opción, ¿no? No, es lo que os decía antes. ¿Sí? ¿Se puede? Se puede, yo creo que sí. Sí, no hay problema, lo activan en el momento. Lo que pasa es que obviamente desde el momento que lo activas es cuando vas a poder hacer anotaciones, mientras no lo tengas activo no te permite hacer anotaciones. E incluso hacer las entregas, ¿no? Yo activo la... perfecto, genial, muchas gracias, estupendo. Maravilloso. Vale. Pruébalo a activar ahora alguno que tengas ya y entonces verás que podrás empezar a modificar, a ver los PDF y a editarlo. ¿vale? Ahora mismo estoy probando las cosas que vais diciendo. Muchas gracias, estupendo. Gracias. Oye, ¿y la pestaña de comentarios en línea? Quería comentaros que precisamente si queremos introducir un matiz formativo, ¿no? Más que sumativo o más solamente calificación, pues realmente esas anotaciones en PDF son lo que convierte la evaluación en formativa. Entonces, pues todo lo que sea poder anotar en esa entrega, pues bueno, pues yo creo que es maravilloso. Con grupos numerosos, pues probablemente lo podremos hacer poquito y luego compartirlo, eso también. Pero es muy interesante. Hola, una preguntilla más, aunque no es de los foros, pero la había puesto en el chat. ¿Algo parecido a este tipo de calificación en los foros no se podría hacer con la wiki? Porque yo he estado utilizando este año la wiki, pero la he evaluado a mi manera. No hay opción de evaluar las aportaciones de los alumnos en una wiki. Pues ahora mismo yo no sabría responderte a eso. No sé si alguno de mis compañeros... Yo lo único que puedo hacer es anotarlo. Yo, que desarrollé la wiki, no hay ningún ítem de calificación. Entonces yo creo que sería interesante, bueno, una propuesta a largo plazo cuando pase todo esto. ¿Un ítem de calificación, has dicho? Sí, en la wiki. O sea, es que efectivamente ellos... Yo que lo he planteado este curso, hemos hecho varias wikis, han participado, pero yo al final lo que he hecho es que como sí que te da información del número de aportaciones que han hecho cada uno de ellos, y yo me iba metiendo, iba viendo las que eran adecuadas y no, pues hice una selección manual para poder evaluar. Ya sé a lo que te refieres, vale, claro, que sea igual que lo de pregunta y respuesta, que pueda evaluar cada una de esas aportaciones. Sí. Eso no existe, no lo tenemos. ¿No? Pero sería muy útil. Sí, la verdad es que sí. Vale, nada más, gracias. Sí, gracias a ti. Ahí, en relación con esta herramienta de wiki, también ha salido la posibilidad de que el recurso taller incluya otras posibilidades. Por ejemplo, autoevaluación, evaluación por pares. Bueno, no es objeto de esta sesión, pero claro que es una posibilidad. Es decir, si es una evaluación compartida, porque la wiki en la elaboración lo es, a lo mejor tendríamos que pensar en el recurso taller. El próximo martes vamos a ver el recurso taller. Me lo he apuntado porque el taller no lo he visto y sí lo quiero Pero aprender, es que todavía no ha sido, es el martes que viene. Sí, que me he apuntado para la reunión del martes que viene. Que me he apuntado en mi agenda. Vale, perfecto. Vale. Muchas gracias a todos. Yo, mi opinión personal respecto a la herramienta, al taller, que es estupenda y que tiene una potencialidad increíble,
la única pega que le pondría a estas alturas es el tiempo para usar esa herramienta, porque normalmente hay una curva de aprendizaje un poquito empinada. De hecho, se debe de hacer, incluso da la posibilidad a esa herramienta de hacer una prueba para que el alumno se acostumbre, y si le metes esa herramienta ahora por este sistema, yo creo que el alumno se agobiaría muchísimo. Creo que es una herramienta que se lleva ya implementada desde hace ya tiempo, o meterla ahora con el poco tiempo que queda para los exámenes. Esa es mi opinión personal. No te hablo de ahora. Yo la wiki la he utilizado durante todo el curso. Sí, Claro. Como recurso, como recurso, sí, no que es para estupendo. ahora en este momento. Pero no me refería yo ahora al wiki, me refería a la herramienta taller. Sí, igualmente, que mi curiosidad es para bueno. ponerla en funcionamiento el año que viene, vamos, principio de curso. Sí. Gracias. De nada. Mira, hay otra pregunta importante que yo creo que ya surge algunas veces también en los foros, y es que a veces había problemas porque los alumnos suben la tarea y no aparece como si estuviera entregada, ¿vale? Sino que aparece tarea no enviada cuando realmente sí han subido el fichero. Tenéis que tener en cuenta que uno de los parámetros de configuración que podéis marcar en las tareas es que tenéis que, o que le obliguéis al alumno a enviar para evaluación. Si marcáis esa opción de enviar para evaluación, ellos pueden ir subiendo ficheros, pero hasta que no le den a un botón de enviar para calificación, estaría como en borrador la entrega, ¿vale? Y entonces no se podría evaluar. Entonces, si alguna vez ocurre eso, puede ser seguramente porque lo tengáis como enviar, como la necesidad de que le den al botón de enviar para calificación. Bueno, también hay una pregunta muy directa que es sobre el uso de Turnitin. Si se puede incluir Turnitin para que compare con las entregas de los estudiantes de la misma tarea, para la misma tarea. Para la misma, sí, eso es lo que estuvimos hablando hoy, Pedro. Sí, eso sí se puede, dentro sí de, se puede, de Turnitin. Sí se puede hacer, que sería un segundo que os lo voy a mostrar aquí para que lo veáis, pero también os vamos a explicar el pero. ¿Dónde está? Tarea, agregar. Aquí, así es como aparece por defecto. Yo le digo que sí. Y almacenar trabajos de estudiantes, aquí es donde jugaríamos con eso. Aquí es donde diríamos en un almacén estándar y comprobar con, esto es lo que comprobaría si ponemos que sí, con los propios trabajos que están subiendo los estudiantes, pero lo están subiendo a la propia base de datos de Turnitin. Y si quieres explicarlo tú, Pedro, lo que hemos estado hablando de los problemas que puede haber si ahora una universidad de otro país encontraba el trabajo. El tema es que hay muchos temas mezclados, ¿vale? Aquí podemos, lo de almacenar trabajo que no lo veo demasiado grande y no lo veo bien. Dice almacenar trabajo de estudiantes y ahora mismo pone almacén estándar. Si lo hacemos en el almacén estándar, de alguna manera Turnitin va guardando referencias de todos esos trabajos, ¿vale? Las comparaciones obviamente se hacen cada vez más pesadas y habría que marcar lo de comprobar con así, y entonces haríamos la comprobación también con toda la base de datos que tiene Turnitin de cada una de las instituciones que tienen definidas. Pero eso se hace también a nivel de sitio. Si os fijáis un poquito más abajo, pone comparar los ficheros enviados con artículos de esta institución, ¿vale? Y eso se hace a nivel de sitio. Claro, pero eso se hace a nivel de sitio, es decir, lo tenemos bloqueado porque al final sobrecargaría mucho más y también depende, quiero entender o recordar algo que tenía que ver con la licencia que se tenía comprada en la biblioteca, eso tendríamos que revisarlo. Porque tener en cuenta que Turnitin está activado en Moodle porque la biblioteca hizo no sé cómo se compra la licencia de uso de Turnitin, de manera que podemos hacer nosotros uso de Turnitin desde fuera de Prado, obviamente, como usuario de la Universidad de Granada, o comprado directamente con la herramienta que os está explicando Chesco. Pero ya digo que el problema es que haría mucho más pesada la comprobación y lo que ocurriría además es que recibiría la institución
que encuentra algún tipo de similitud con el documento, recibiría, nosotros hemos recibido algunas peticiones para que se le dé información de ese documento, ¿vale? Pero digo, es algo un poco más estudiar más a fondo con la biblioteca incluso. Y mira, hay una pregunta también recurrente, la hace María Eugenia, Alicia, la hace Ana María, sobre la posibilidad de que un alumno vea las calificaciones de los demás. Si eso es posible solo en los foros, si se puede hacer que no las vean, mejor que no las vean, o para enviar la calificación, que es la otra pregunta, tengo que pinchar sobre el icono que aparece en la foto del alumno, y si hago eso, ¿les llega la calificación de los demás? Es la idea de compartir las notas. Los alumnos no van a ver las calificaciones de los demás, nunca. El alumno cuando entra ve la calificación suya, pero no va a ver nunca la calificación de los demás. Es el profesor dentro de calificaciones, y aquí en el libro de calificaciones, pinchando aquí en calificaciones, es donde el profesor ve pues todos los elementos que haya configurado de calificación. Pero el alumno nunca va, un alumno nunca va a ver la calificación de otro. No, ni en el foro, ni... No sé si he entendido bien. Cuando tú corriges una tarea y envías la nota y le das a enviar la nota, recibe el alumno recibe su claro. Ningún otro alumno sabe nada de las calificaciones. Exacto. Eso es algo que por tema de seguramente protección de datos es obligatorio, ¿no? Claro. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Yo había hecho esa pregunta, pero mi idea era cómo hacer que no la vean. Imaginaros que por lo que sea la nota es provisional. Entonces, el profesorado a lo mejor queremos ponerla, pero todavía que no le llegue al alumnado. ¿Eso se puede hacer? Que yo siempre creo que lo he usado solo en las tareas y se la he mandado. Pero cuando ya tienes muchas preguntas, como en un foro, y entonces a lo mejor quieres ir poniendo las notas, pero todavía no tienes una visión general y no quieres que le llegue de forma precipitada al alumnado. ¿Se puede hacer, entonces? ¿Meter las notas pero que no les llegue a los estudiantes? No recuerdo que haya ninguna opción. Yo no recuerdo, yo creo que no. No sé si... En el momento que las metes ya les llega a ellos, ¿no? No, en el caso de los foros, no. En el caso de los foros, una vez que no te da la posibilidad. En el caso de las tareas, como tú bien dices, sí, porque cuando tú estás corrigiendo una actividad, hay una opción al final para que notifiques a los alumnos. Entonces, tú con no notificar a los alumnos tienes suficiente. Pero sí es verdad que aunque no notifiques al alumno, si el alumno entra en su tarea, sí entra, lo ve. Que tú le has hecho. Sí. Sí se podría, perdona, sí se podría evitar eso ocultándolo en las calificaciones. En la configuración de la calificación, el ítem ese calificable podría ocultarla. O sea, tú puedes calificar, puedes poner la calificación que quieras, pero oculta ese ítem. Entonces los alumnos no la verían. Y luego cuando quieras que la vean, lo vuelves a poner visible. Eso, como la semana que viene va a haber un taller de calificaciones, pues yo creo que todo ese tipo de cosas se pueden ver ahí. Aquí, todo lo que tiene que ver con calificaciones. Calificaciones, si os parece, lo posponemos para la semana que viene porque es un poco la idea de trabajar un poco con todo el sistema de calificaciones en el siguiente seminario. De acuerdo, muchas gracias. A ver, ¿alguna preguntilla más que se haya quedado en el tintero? Seguramente alguna se me haya pasado. Bueno, alguien preguntó si además de las tareas hay alguna otra opción para pasar directamente el Turnitin. Solamente está metido dentro de tareas, ¿vale? Pero como decía, Turnitin es una herramienta que podéis utilizar de una manera individual, es decir, se pueden hacer, eso ya también tendréis que ver, seguramente haya más información en la biblioteca, porque yo me puedo conectar con la página de Turnitin e identificarme con mi cuenta de usuario. Ellos identifican que soy usuario de la Universidad de Granada y puedo hacer uso, yo podría subir allí en la página web de Turnitin, yo he hecho pruebas, he creado actividades de TFG para subir un TFG de un alumno para que me haga el informe, ¿vale? Entonces, dentro de Prado solamente está en las tareas, pero que sea una herramienta que podéis utilizar desde fuera y seguramente en la biblioteca podéis tener un poco más de información en esa línea. Hola, buenas tardes, soy María Dolores Martínez. Mire, lo he puesto es que dando vuelta a lo que decía el compañero de que le manden los documentos en fotografía, pues me he acordado que yo tengo una app en el móvil que se llama Adobe Scan,
que lo que te hace, en vez de hacer una foto, te escanea en OCR, entonces ya sí funciona Turnitin. Creo que puede funcionar, lo he probado y funciona. Y el tema de Turnitin, efectivamente, tenemos unas cuentas, el único problema que es el mismo problema que tenemos en Prado, que no podemos ponerlo que quede en repositorio, pues si no se queda también y ya nos compara y es un poquito follón. Solo comentar eso, lo he puesto por ahí. Creo que lo del app se le puede pedir a los alumnos que lo instalen y en vez de mandar una foto, pues que manden el documento en esa, bueno, que se escanea exactamente igual y además con la cuenta de Google va fenomenal. Gracias, María Dolores. Muy bien, pues muchas gracias. Habría que ver cómo funciona porque es verdad que los CR de texto también depende si lo que te han escrito incluye seguramente fórmulas, ecuaciones, gráficos y demás. Sí. Dependerá de lo que haga la aplicación, pero que si al final es texto, obviamente, lo ideal sería que lo pudiera reconocer y enviarlo directamente como documento de informático para mandarlo a Turnitin. Bueno, la verdad es que también hay varias preguntas que se refieren, y había tanto en foros como en tareas, a la posibilidad de restringir la actividad al agrupamiento de los alumnos. Y han salido ahí sobre grupos y agrupamientos, pues ha salido también la duda, ¿no? De cómo restringir la tarea a ese grupo. Sí, pues... Es que lo de los grupos y los agrupamientos, perdona que lo diga así de pronto, María Luisa Reyes otra vez, a mí no me acaba de quedar claro, me tiene mareada bastante y creo que lo hago siempre mal. Lo que es el grupo, lo que es el agrupamiento, lo que es la configuración, este año me ha dado a mí mucha guerra. Ya lo sabemos, por eso este seminario no va sobre eso, pero por eso he querido también hacer un inciso y decir, tener claro el tema de los grupos, porque como lo hagáis mal, pues, entonces, lo que decía, para trabajar con un grupo, primero lo que tenéis que hacer es crear los grupos de trabajo. Eso es lo primero, tener el grupo de trabajo. Ya, pero ¿qué diferencia hay entre grupo y agrupamiento? Tú has dicho hacer los grupos, luego hacer un agrupamiento, pertenece a más de un grupo, todo eso es lo que me ha tenido a mí loca. Aquí, mira, voy a crear un grupo. Aquí, mira, grupos que tengo creados, que estaba haciendo de prueba. Estos son los grupos. Cada grupo pues tiene unos participantes, grupo A, grupo B, grupo C, grupo H. ¿Cómo creo un grupo? Aquí, crear grupo, creo un grupo nuevo, pongo el nombre del grupo, etcétera. Vean, y el resultado es este. Y después puedo crear agrupamientos. Los agrupamientos, ¿qué son? Pues grupos, agrupar una serie de grupos. Lo voy a llamar a este agrupamiento práctica 1 y agrupo y voy a agrupar y voy a meter dentro de ese grupo al A y al C. Y voy a crear otro agrupamiento que se llama práctica 2. ¿Qué es lo que pasa? Vosotros, imaginaos que este grupo A y este grupo B son vuestros grupos oficiales. Lo que siempre os aconsejamos cuando hemos impartido nosotros los cursos y cuando explicamos el tema de los grupos es que esos grupos, que no los toquéis, que planifiquéis primero los grupos, qué grupo queréis que hacer y que creéis grupos nuevos a partir de esos grupos que tenéis ahí oficiales. Y con esos grupos nuevos que habéis creado a partir de los oficiales, imagínate que el A y el B son los dos grupos oficiales. Y yo ahora creo, a partir de estos dos, el C y el H. Pues yo el C y el H voy a hacer un agrupamiento con eso para trabajar con el C y el H y no tocar nada del A y del B. Pero a mí me decía que pertenece a dos grupos. Y entonces yo tengo solamente un grupo. De los oficiales tengo solamente un grupo de esos grandes de clase. Cuando yo hacía mis grupos pequeños, me parecía que estaban en dos grupos y tenía que deshacer el grupo grande de clase. Y ya se me desconfiguró todo y me enredé. Claro, de hecho, todavía tengo problemas. María Elisa, seguramente el problema está porque tú cuando creaste los grupos, ¿los alumnos los metiste tú en los grupos o lo hicieron? Lo metí yo, sí, lo metí yo. Los metiste a mano. Claro. Entonces, si tú metes, claro, el alumno aparece que está en dos grupos, obviamente. Aparece que está en el grupo oficial y aparece que está en el grupo de trabajo que tú has creado, ¿vale? Y no lo dejaba subir la tarea. Claro, pero lo importante es que tú, para trabajar en la tarea con esos grupos de trabajo previamente los hayas metido en un agrupamiento y le hayas dicho en la tarea solamente ten en cuenta los grupos de este agrupamiento. Entonces ahí es cuando no aparece el problema.
O sea que yo hago los grupos dentro de mi grupo B grande entero y luego hago un agrupamiento y los meto todos mis grupos chicos ahí. Y en la tarea le puedes explicar o le puedes especificar, solamente utiliza este agrupamiento para tener en cuenta. Y entonces ya funciona bien. Maravilloso. Claro, esa es otra historia. Muchísimas gracias. Claro, yo lo del agrupamiento era lo que no entendía. Claro. Gracias. Aquí, mira, si miras la pantalla, es aquí, ¿ves? En agrupamiento, yo digo, pues quiero trabajar con el agrupamiento de práctica 1. Ah, amigo mío. O sea, yo puedo hacer agrupamiento de prácticas, meter todos mis grupos ahí y ya trabajo con eso. Correcto. Y por otro lado tengo mi grupo B entero para todas sus cosas, ya. Muy bien. Claro, así es como se trabaja. Si no especificas cuando, da igual con las tareas, con los foros, cualquier herramienta de Prado que permita trabajar con grupos y agrupamientos. Es decir, tú tienes que especificar el agrupamiento que contiene los grupos con los que vas a trabajar. Claro, si no especifica ese agrupamiento, la plataforma por defecto coge los grupos oficiales, que son grupos del curso, más los grupos que tú has creado. Y por eso el alumno aparece en 2 grupos, pero aparece en 2 grupos porque está en 2 grupos. Ya, muchísimas gracias. Muy bien. A ti. Otra pregunta que ha salido por ahí interesante, dice Mari Carmen Ramírez. Ya es que lo que pasa, como son tantos, no sé si se habrá contestado, pero bueno, comentar algo. Decía que cómo programar una tarea para que los alumnos no la vean hasta que el profesor quiera, sin tener que hacerla visible el profesor manualmente el día de la tarea. En los comentarios de disponibilidad directamente se pone... Sí, y lo que sea importante es la marca de mostrar siempre la descripción, ¿vale? Si tenemos que quitar en la disponibilidad, si queremos que solamente el alumno pueda ver, tenerla activa, no tenerla oculta, sino que tú la tengas activa, pero que la puedan ver, no, baja un poquito más, chicos. Baja en la disponibilidad. Abajo en mostrar siempre la descripción, ¿vale? Eso tenéis que quitarlo porque si la tenéis mostrar siempre, aunque no esté disponible, como esté activa, visible, va a ver la descripción. Claro, la leen. Pero vale, es verdad. Para ver la actividad, pero no ver el contenido. Perdona, soy yo la que he hecho una pregunta. Era el miedo que a mí me daba. Que si yo colgaba la tarea para varias tareas para que contesten en tiempo distinto, que el alumno la viera, aunque no pudiera contestarla. Entonces estaba viendo, visualizando algo que yo no quiero que vea. Entonces, pues la opción es mostrar la descripción, la quitáis, ¿vale? Se desactiva esta casilla. Mostrar siempre la descripción. Y solo se va a ver cuando esté disponible. Vale. Gracias. ¿Vale? ¿Alguna cosilla más por ahí? Perdonad si se nos ha quedado alguna en el tintero, ya os digo, estoy revisando el documento donde las vamos copiando, pero bueno, son tantas que al final no sabemos si se han contestado todas. Si alguna tenéis por ahí en mente, si no, pues como siempre casi hemos llegado a la hora prevista, a las 6:30, que era lo que teníamos previsto. Si hay algo perdonad, yo tengo una pregunta, aunque está fuera de la temática de esta clase. Era con respecto, muy rápidamente, con respecto al foro exámenes, que sé que está pendiente en la plataforma crearse. Entonces, mi duda es, ¿me pongo a crear mi banco de preguntas ya en la plataforma Prado o me espero a Prado Exámenes? No hay problema porque lo hagáis, porque luego se va a hacer un volcado, ¿vale? O bien os diremos cómo se hace, o creo que estaban haciendo incluso script para hacerlo de forma automática, pero luego vamos a poder exportar. Los bancos de preguntas los vamos a poder exportar. Por lo tanto, si queréis ir adelantando trabajo, porque como, bueno, sabéis, estamos trabajando muy duro en el tema, pero bueno, todavía nos queda algo de trabajo para poder ponerla activa. Estamos ya haciendo pruebas de carga más masiva de preguntas y demás, pero en fin, pues todavía no está lista. Entonces, si queréis ir avanzando el trabajo, hacedlo sin problema en la plataforma Prado, porque los bancos de preguntas se podrán exportar e importar luego en la otra. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna cosilla más? Bueno. Muchas gracias, ha sido fenomenal. Si no tenéis ninguna pregunta, pues nos vemos. Muchas gracias por asistir y nos vemos en la siguiente sesión, que seguramente, bueno, pues será el martes que viene. Como comentaba María Jesús, bueno, estamos perfilando cuáles son los contenidos y demás, pero bueno, seguramente pues veremos también otra experiencia de evaluación y donde también mostraremos ejemplos de uso del taller, por ejemplo, y bueno, podremos comentar cualquier cosa que entendáis que sea necesario. María Jesús, si quieres comentar algo para terminar.
Nada más. Mucho ánimo. La verdad es que todavía nos queda, a los que estamos en semestre cerrado, nos queda un mes. Así que vamos a tratar de hacer alguna actividad en la plataforma que no sea solamente el cuestionario, que da tiempo a hacer algo más. Ánimo, Ánimo. Estupendo. Pues nada, pues muy bien. Pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia.